Esta semana hemos estado leyendo y estudiando la porción que lleva por nombre hebreo. Hermanos, recuérdenme porque se me olvida. Vayaquel. Vayaquel, que quiere decir y reunió. Estamos llegando casi al final del libro del Éxodo. Después de esta porción nos va a faltar una más y ya terminamos el libro del Éxodo. Normalmente esta porción y la que sigue se estudian juntas, pero este año es un año, acá en Occidente le llamamos bisiesto, en Israel le dicen año preñado. El calendario hebreo trae 13 meses este año, entonces eso mueve todo lo que es el estudio de las porciones, mueve las fechas de las festividades, etcétera, ¿no? Entonces este año las porciones, no vamos a tener porciones dobles, todas van a ser individuales. Entonces esto está interesante cuando nos toca de esta manera. Vayaquel, decíamos, quiere decir y reunió, ¿verdad? Y reunió. Y el tema que vamos a tratar hoy le titulamos así: reunidos en tiempo y espacio. Suena como algo científico, pero no lo es, ¿verdad? O en cierta forma sí. Pero ahorita vamos a explicar por qué estamos hablando de esto de reunidos en tiempo y espacio. De hecho, decíamos que vayaquel significa reunión. Es un verbo hebreo que significa reunión, reunirse. Y lo primero que quiero que veamos es precisamente dos textos que vamos a comparar. Uno es Éxodo 32:1, el otro es Éxodo 35:1, que es precisamente con el que empieza nuestra porción de esta semana. Éxodo 32:1 lo vimos también recientemente, es la porción de la Torá donde se nos habla de el pecado del becerro de oro. Y como ustedes pueden ver ahí en pantalla, bueno, está en la fonética hebrea y está en español, y quise ponerlo para que ustedes vean ahí en letra roja este verbo en hebreo que dice vayikajen. Vayikajen. Entonces es muy parecido, si se dan cuenta, a vayaquel, muy parecido. De hecho, los dos verbos se traducen exactamente igual, pero a la hora de escribirse no se escriben igual. Entonces por eso me gusta siempre ver lo que es en el idioma hebreo, porque si yo se lo pongo en español no se va a notar la diferencia. Ustedes ven ahí, dice, y vio el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte, y se reunió el pueblo, dice. Se reunió el pueblo. Ahora vamos al otro texto, a la siguiente diapositiva, y ahí vemos la palabra vayaquel, o el verbo vayaquel. Entonces ven, es muy parecido, pero a la vez no, es diferente. Y acá en español dice, y Moisés reunió. Entonces si lo vemos en español, la palabra es exactamente la misma. De Éxodo 32:1 y Éxodo 35:1. O sea, el verbo es reunió. En español no notamos ninguna diferencia. Pero en el hebreo sí nos damos cuenta que hay una diferencia en la manera en que se escribe el verbo. Y esa diferencia es importante. Entonces, es importante porque nos habla de la clase de reunión. O sea, porque te puedes reunir para una cosa o te puedes reunir para otra cosa. O sea, un grupo de personas se pueden reunir para hacer algo malo o se pueden reunir para hacer algo bueno. Se pueden asociar para la maldad, que hasta hay un delito que se llama asociación delictuosa. Pero también un grupo de personas se pueden asociar para llevar a cabo buenas acciones, proyectos de ayuda al necesitado, etc. Entonces eso en el hebreo se nota en la forma en que se escribe el verbo.
Ahí puedes darte cuenta si se están reuniendo para lo malo o para lo bueno. Entonces, en español no tenemos eso, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, ahí vemos, ¿no?, que los términos, decíamos, suenan similares, que los dos se traducen normalmente como congregarse o reunirse, pero que hay una diferencia fundamental, la vemos en cómo se escribe. Y decíamos, una puede ser una reunión para el mal, otra reunión para el bien. En el idioma hebreo la diferencia radica en que Éxodo 32:1 es una reunión, hermanos, sin liderazgo. No hay un liderazgo ahí. Moisés no estaba, estaba Aarón, pero Aarón no era el líder del pueblo. Entonces no había liderazgo. ¿Ustedes saben lo que dice la Biblia cuando no hay liderazgo? Dice que donde no haya dirección sabia, el pueblo se va a venir abajo. Sin un buen liderazgo, sin una buena dirección, caerá el pueblo. Y esto de caerá, pues es muy significativo. O sea, va a caer en pecado, va a caer en algún error grave. ¿Y qué fue lo que pasó en el pecado del becerro de oro? Fue justamente eso. Entonces no había liderazgo. En cambio, en Éxodo 35, que vemos la palabra Vayaquel, reunió, acá tenemos un liderazgo. Acá tenemos a Moisés, que está a cargo y que de hecho es Moisés el que convoca. En Éxodo 32 dice, y se reunió el pueblo. Es decir, no fue una convocatoria de parte de un líder, ni nada por el estilo. El pueblo se reunió. Y se reunió para algo malo. Entonces, la primera vez fue una multitud, es decir, una masa. La segunda, vemos una comunidad. Entonces, hay una diferencia entre una masa, una multitud de gentes que están ahí sin un propósito claro, sin un liderazgo, sin tener idea, muchos de ellos, oye, ¿para qué nos reunimos? ¿Y de qué se trata esto? Y cuando es una masa que se va a comportar de una mala manera, es como que no, mira, tú nada más, lo voy a decir como lo dicen vulgarmente, ¿no? Tú sigue a la borregada, ¿no? Tú nada más sigue y haz lo que ellos van haciendo. Si van pateando cosas o si van quebrando vidrios, pues tú nada más haz lo mismo. Finalmente de eso es de lo que se trata. Entonces, en cambio, en el otro concepto, donde hay un liderazgo sólido, donde hay una persona que los está convocando, donde hay una persona que les va a decir qué es lo que hay que hacer, entonces ahí es distinto y ahí estamos hablando de una comunidad. Cuando inicia nuestra porción, ahí en Éxodo 35:1, donde vemos la palabra Vayaquel, Moisés, mis hermanos, está haciendo, la palabra en hebreo es tikkun. ¿Alguien de ustedes se acuerda qué significa tikkun? Una reparación de daños, ¿verdad? Una corrección. Bueno, de hecho ahí dice, ¿no? Una corrección. El tikkun es una parte fundamental del arrepentimiento. Mucha gente pretende arrepentirse de algo sin hacer tikkun, es decir, sin reparar los daños. Y eso no funciona, eso no sirve de nada. O sea, tú no puedes decirle a alguien a quien le causaste un perjuicio, tú no le puedes decir, oye, estoy arrepentido de lo que te hice. Estoy bien arrepentido por haberte quemado la casa. Por favor, discúlpame, hermano. No era mi intención, pero me hiciste enojar mucho. Entonces, pues, ya enojado, yo pues sí te quemé la casa. ¿Me perdonas, sí? ¿Se cree que eso está bien? No. Tiene que haber tikkun, esta parte del arrepentimiento que es, voy a reparar el daño. Su hermano, hice mal, reconozco que hice mal. Me dejé llevar por la emoción, te quemé la casa, no lo debí de haber hecho, pero mira, ya te compré una casa nueva y más grande.
Eso es tikkun. Eso es tikkun, eso es parte del arrepentimiento. Y eso es lo que la Biblia enseña, tiene que haber la reparación de daños. Se tiene que corregir el mal que hiciste. Por eso es que en muchas relaciones de personas, e incluso en muchas relaciones de personas con Dios, no se llega a una relación sana y no se llega a un perdón. La persona no se siente perdonada porque no ha habido un proceso de arrepentimiento correcto. Entonces muchos se quedan nada más en la parte de decir: hice mal, reconozco que hice mal, perdóname, y hasta ahí llegan. Cuando el proceso del arrepentimiento, usted sabe, incluye varios pasos más. Uno de ellos muy importante es que en hebreo se llama tikkun. Hay que corregir el daño, hay que repararlo, ¿sí? Hay que pagar, incluso se puede decir en nuestro idioma, la multa, ¿no? Pagar por el mal que se hizo, sí pedir perdón y por supuesto corregirte, es decir, no volver a hacerlo. Cuando no se completa el proceso de arrepentimiento, entonces no se puede hablar de un perdón real. No existe un perdón real ahí. Entonces Moisés lo que está haciendo acá en Éxodo 35:1 es un tikkun, es decir, él está corrigiendo algo que pasó en Éxodo 32:1, que Moisés no estaba allí. Moisés pudo haberse lavado las manos y pudo haber dicho: a ver, yo no soy culpable de eso, y no era culpable de eso. Él pudo haber dicho: eso lo hizo el pueblo y que se las arregle como pueda, pero no. Él está haciendo tikkun. Es algo muy similar a cuando usted ve la oración del profeta Daniel. En el libro de Daniel, cuando Daniel dice: hemos hecho lo malo. O sea, ¿Daniel había hecho lo malo? No. ¿Daniel había cometido todas esas cosas que él declara? No. ¿Pero quién las había hecho? El pueblo, ¿no? La nación. Pero él se solidariza con el pueblo. Él toma las cargas de los pecados de sus hermanos y las declara delante del Eterno y dice: hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado, hemos desobedecido. Él está haciendo tikkun, en cierta manera. Entonces Moisés acá está haciendo una corrección del pasado. La Torá señala esto usando esencialmente la misma palabra. Entonces por eso nos pone ahí esta palabra, que ya vimos que es diferente, pero básicamente estamos hablando de una reunión del pueblo. Esto es como decir: a ver, ustedes se reunieron para hacer lo malo, ¿cómo vamos a corregir esto? Bueno, ahora se van a reunir para hacer lo bueno. Si se da cuenta, está habiendo un proceso de corrección allí entre Éxodo 32:1 y Éxodo 35:1. Y vemos que eventualmente esta palabra Vayaquel o Vayaquel, como veíamos la primera, se convirtió al paso del tiempo. Esta palabrita se convirtió en un fundamento, hermano, se convirtió en una palabra clave en la espiritualidad de la fe hebrea. De ahí es de donde viene la palabra Cajal, y de ahí es de donde viene la palabra Quejilá, que ambas son traducidas como congregación o como comunidad. Aquí está el origen, pues, ¿no? Éxodo 32, Éxodo 35 nos están señalando el origen de la palabra que nosotros conocemos en hebreo como Cajal y como Quejilá, y que posteriormente, cuando se llevó este concepto al idioma griego, se originó la palabra eclesía, que ya a nuestro idioma nos llegó como iglesia. En otras palabras, hablar de Cajal y hablar de iglesia es hablar de el mismo concepto.
es el mismo concepto. ¿Y a quién se le adjudica esa palabra o ese término? A la congregación de los hijos de Israel. Que eso es algo que obviamente muchas iglesias en el mundo hoy día no reconocen o no lo saben, no se les ha enseñado. Pero siendo estrictos o en estricto apego a lo que la Biblia dice, una iglesia es una congregación de los hijos de Israel. Tal cual, ¿verdad? Porque ahí es donde se originó esta palabra. Entonces viene de Vayaquel y reunió. Entonces, ¿quién se reunió? La congregación de los hijos de Israel. En un primer texto ya vimos, se reunieron o se congregaron para algo malo. Posteriormente Moisés los reúne para algo bueno. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a prestar atención a qué fue lo que exactamente Moisés estaba haciendo allí en Éxodo 35 y en el verso o a partir del verso 1. En nuestra porción, hermanos, vamos a ver nosotros y se van a destacar dos temas fundamentales, dos temas básicos. Uno, el Shabbat, que es con el que abre, ¿no?, nuestra porción. El Shabbat. El otro, el Mishkan o tabernáculo, como se conoce, ¿no? Entonces, estos son los dos temas que se destacan en nuestra porción. Entonces Moisés lo que está haciendo es dirigir a la nación entera, dirigir al pueblo hacia estos dos conceptos, hacia estos dos grandes centros comunitarios, le podemos llamar así, que a través de siglos y a través de milenios han sido los fundamentos de la fe del pueblo de Israel. Guardar el Shabbat y congregarse, reunirse en los tiempos designados por el Eterno, en el lugar designado por el Eterno. Y esto en aquel momento de la historia era el Mishkan, o sea, el tabernáculo, que después iba a, digamos, a evolucionar y a convertirse en el sagrado templo, ¿verdad? A través de David, primero juntando las cosas, los materiales y todo, y posteriormente con Salomón a cargo de la construcción del templo. Y posteriormente iba a evolucionar, ¿a qué, hermanos? A la sinagoga. Porque recordemos que el sagrado templo pues, fue destruido por los babilonios, Nabucodonosor, el primer templo. Y en ese periodo de 70 años de exilio del pueblo judío, nacieron las sinagogas. Esos lugares de reunión que vinieron de alguna manera a suplir la necesidad de congregarse. Porque vaya que el término que estamos analizando acá es precisamente congregarse. Entonces, el pueblo de Israel, a partir del Sinaí, siempre iba a tener la necesidad de congregarse. Entonces, en el desierto lo hicieron en el tabernáculo, ya establecidos en Tierra Santa, lo habrían de hacer en el templo. Cuando no hubo templo, entonces nacieron las sinagogas y ellos se iban a seguir congregando, se iban a seguir reuniendo en las sinagogas. ¿De dónde es? De donde toman todas las iglesias, todas las denominaciones que existen, el concepto de templo, o lugares como este, o casas de estudio, o centros de adoración, o como quiera que les llamen, ¿no? Porque luego cada quien le pone su nombre. Pero ¿de dónde surge? De la sinagoga. O sea, el concepto original fue las sinagogas que nacieron en el exilio babilonio. Allí surgieron. Después vino la restauración, ¿no? Vino la reconstrucción del templo, vino el segundo templo, pero las sinagogas ya estaban. Y las sinagogas llegaron para quedarse. ¿Por qué? Porque el segundo templo también iba a ser destruido, y eso el Eterno lo sabía. Entonces se quedaron las sinagogas como parte importantísima para llenar esa necesidad del pueblo
de congregarse, de reunirse. ¿Para qué? Para hacer lo que el Eterno les había ordenado. Porque nuestra porción, Éxodo 35, a partir del verso 1, es lo que nos dice. Moisés reunió al pueblo. ¿Para qué? Para darle las instrucciones del Eterno. Para decirles todo lo que el Eterno estaba ordenando. Y se concentró en básicamente dos cosas: guardar el Shabbat, una, y el tema del santuario, el tema del Mizkan. Entonces, para nosotros, el día del Shabbat, el día sábado, representa por esa razón algo fundamental, algo importantísimo, algo que es establecido por el Eterno. El tiempo que el Eterno dijo, te vas a reunir. Recordemos que los tiempos designados por el Eterno, no por el hombre. El hombre puede designar y hacer sus planes y hacer sus cosas, pero el Eterno, en la Biblia está claramente establecida la voluntad del Eterno. Y en los tiempos designados por él, el Shabbat es el principal tiempo. El principal. ¿Por qué? Porque es el que se lleva a cabo con más frecuencia. Entonces, cada semana llega el Shabbat. Entonces, sabemos que hay otros tiempos designados por Dios, que se conocen como las fiestas bíblicas o fiestas judías. Mucha gente los conoce como fiestas judías. La Biblia nunca dice fiestas judías. ¿Cómo dice la Biblia? Fiestas del Eterno. El Eterno dijo, estas son mis fiestas. Nadie se las puede adueñar. El Eterno dice, estas son mis fiestas. Y haga de cuenta que como son sus fiestas, pues Él invita a quien Él quiere, ¿no? O nosotros le vamos a decir a quién invita y a quién no. Son sus fiestas. Entonces nadie se puede adueñar de ese concepto o adjudicársela a alguien más. Son las fiestas del Eterno. Estos son mis tiempos designados, porque la palabra fiesta no le hace justicia, ¿verdad?, al concepto. Estos son mis tiempos designados. Estos son los tiempos que yo he elegido para encontrarme con mi pueblo. Entonces ahí tenemos 7 tiempos designados, ¿no?, durante el año, lo que se conocen como las 7 fiestas anuales. Pero ahí también tenemos el Shabbat, el sábado, establecido como un tiempo más regular cada semana. Y por eso en nuestra porción aparece ahí en primer lugar. Entonces, ¿cómo vas a expiar, cómo vas a corregir esa reunión que hiciste para construir un becerro de oro? Y ellos iban a hacer una fiesta. ¿Se acuerdan cuando Aarón dijo, mañana va a ser fiesta para el Eterno? Entonces, ¿cómo una fiesta para el Eterno con un ídolo? Pero ellos pensaban hacer una fiesta. Una reunión, una fiesta. ¿Cómo vas a corregir eso? Les dice Moisés, esto es lo que el Eterno ha ordenado. Guarda el Shabbat. Deberás guardar el Shabbat. Y empieza ahí las instrucciones que ya conocemos en relación al día del Shabbat. Pero luego viene el tema del santuario, que ya dijimos, hoy el santuario es pues cada lugar de reunión, cada lugar donde el pueblo se reúne. Y lo que vemos acá, mis hermanos, es que estos dos conceptos, tanto el día del Shabbat como el santuario, o en este caso las sinagogas, los lugares de reunión, el Eterno está dando esto como una instrucción para corregir, para expiar cosas, pecados, culpas, para llevar una vida agradable al Eterno. Y eso, como usted sabe, requiere siempre hacer algunos sacrificios. En las instrucciones de Shabbat, por eso dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, o sea, todas tus cosas, pero el 7º día
es santo para el Eterno, es apartado para el Eterno. Y el concepto de sinagoga nos habla de un lugar en donde nos reunimos y nos vamos a sentir como en casa, porque esa es la idea. Si al congregarte tú no te sientes en casa, algo está mal, algo está fallando. Pero el lugar, el edificio, el centro de reunión, iglesia, lo que sea, en donde te reúnes, tiene que ser como tu casa. Entonces, esa es la idea. Porque el concepto original, ¿se acuerda? Tanto el santuario como el templo, ¿cómo se le llamaba? Casa de Dios. Casa de Dios. Y hoy también así le dicen a los templos, ¿no? Voy a la casa de Dios. Hasta hay cantos, ¿no? Ven conmigo a la casa de Dios. ¿Quién no se va a sentir bien en la casa de Dios? Si no te sientes como en tu propia casa, algo está mal. Algo ahí está diciéndonos acerca de un problema. Y normalmente ese tipo de problemas son problemas espirituales. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. Porque finalmente, nos estamos congregando personas, nos estamos congregando o reuniendo individuos. Y cada vida, mis hermanos, cada vida, cada persona es como un universo. ¿Están de acuerdo? Hasta hay un dicho, ¿no?, que dice, cada cabeza es un mundo. ¿Qué opinan de eso? ¿Es cierto? Totalmente cierto. Y hay unos mundos bien locos, ¿no? Sí, hay unos mundos. Recuerdo una hermana que, ¿saben cómo le decía a la mente? Y la hermana Mireya se la sabe, ¿verdad? La loca de la casa, ¿no? Una hermana muy querida aquí de nuestra congregación, ¿no? O sea, no, hombre, yo cuando la primera vez que la oía dije, pues, ¿de quién está hablando? No la agarraba yo, ¿no? O sea, no, hombre, es que la loca de la casa ya sabe que esto, pues, ¿quién es la loca de la casa? La mente, ¿no? Sí. Si cada cabeza es un mundo, cada vida, cada persona es como un universo. Ustedes han escuchado la expresión, no, hombre, él vive en su mundo, él anda en su mundo. Y a todos nos pasa. A ver, tenemos días así, o tenemos etapas de nuestra vida así, que estamos inmersos en nuestro mundo, es decir, en nuestro problema, en nuestra crisis, o en nuestra alegría, también puede ser. Entonces, en ese sentido, cada vida es como un universo. Y a pesar de que todos fuimos creados a la imagen de Dios, porque así dice la Escritura, todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. O sea, porque ahí dice que Adán, ¿verdad?, fue creado a imagen de Dios, pero Adán nos representa a todos. Pues todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y todos somos diferentes. Una de las maravillas del Eterno es eso, de que cada persona es única e irrepetible. Todo. Y eso nos debe hacer sentir, pues bien, ¿no? O no se sienten bien de saber que son únicos. No hay nadie como usted, nadie. Usted es único, irreemplazable, insustituible. Eso es algo, hombre, grande de verdad. Eso muestra la grandeza del Eterno. Sin embargo, en la Biblia, en la Torá y en el libro de Génesis, cuando encontramos la expresión no es bueno, ¿se acuerdan? Lo decíamos hace poco, en un contexto donde la Biblia nos está diciendo, y vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno. La frase que se repite constantemente al inicio de la Biblia es, era bueno, era bueno, era bueno, esto es bueno, todo lo que Dios creó es bueno, pero de pronto nos encontramos con esta palabra que dice,
no es bueno. Entonces, en medio de un mundo bueno, hubo algo que no era bueno. ¿Y qué es lo que dice ahí la Escritura que no era bueno? Que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y aunque usualmente nos enfocamos, cuando hablamos de ese texto, nos enfocamos en el tema del matrimonio, no necesariamente tiene que ver con el matrimonio. O mejor dicho, no exclusivamente tiene que ver con el matrimonio, sino tiene que ver con el concepto justamente de sociedad, con el concepto de comunidad. Ninguna persona tiene la capacidad dada por el cielo para estar solo, trabajar solo, aislarse. No. Por eso, cuando hablábamos hace poco del caso de Elías en nuestra clase de evangelismo en tiempos de persecución, decíamos: Elías está encerrado en una cueva solo, y el Eterno llega y: ¡hey, Elías! ¿Qué haces aquí? Porque no debes estar solo, no debes de aislarte. Y por eso cuando él dice: es que yo he quedado solo. ¿Cuál solo? Hay 7,000 allá, 7,000 como tú, ándale. Además hay trabajo que hacer. No se trata de aislarse, no se trata de estar solo. Entonces el concepto de comunidad, el concepto de congregación, viene también a redimir esta parte de no es bueno. Porque el concepto de comunidad nos va a brindar justamente llenar ese vacío, ¿no? Para que nadie esté solo. Que puedas tener una congregación, una comunidad que te haga sentir en familia. Y entonces de esa manera también se está corrigiendo una situación. En aquel momento de Génesis capítulo 2, el Eterno suplió la necesidad, o digamos, corrigió esto de que el hombre estaba solo, creando una ayuda idónea para el hombre. Pero también las Escrituras nos hablan de hombres y mujeres que no se casan, ¿verdad? Pero el hecho de que no se casen no quiere decir que van a estar solos, porque eso es algo que el Eterno no le agrada, no le gusta que nadie esté solo. Pues tienes que por eso estar como parte de una congregación, como parte de una comunidad. Nuestra fe, mis hermanos, la fe, lo que nosotros creemos y lo que nosotros practicamos, es una fe de comunidad. No es una fe solitaria. Es una fe de comunidad. Vamos a ver la siguiente. Y esto es algo que la misma palabra también nos enseña. Nuestra fe se vuelve más fuerte así, en comunidad, en congregación. Nuestras plegarias son más poderosas cuando estamos congregados, cuando estamos siendo parte de una comunidad. Nuestra fe en verdad es una cuestión de nosotros y tú. O sea, así lo vemos. Es decir, respetamos la individualidad de cada quien, pero siempre estamos hablando de un nosotros. Somos nosotros y tú. Ustedes y yo. Eso es la comunidad. O sea, hay un respeto por la individualidad de cada quien, pero juntos nosotros adquirimos una fuerza mucho mayor de parte del cielo. ¿Qué dice el libro del predicador, por ejemplo, ¿no? El Eclesiastés, acerca de aquel cordón que dice? Sí, y también dice, ay del solo, ¿no? Y esa expresión, ay del solo, es tremendamente real. Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido así. ¿Les ha pasado sentirse solo? ¿Les ha pasado?
Es muy feo eso. Es muy duro. Es un golpe terrible, es un golpe anímico muy fuerte. Cuando una persona se siente sola. Probablemente también es que estés teniendo algún tipo de depresión. Cuando una persona se siente sola, aunque no esté sola, es que hay un problema, ¿no? Pero sentirse así es algo de verdad terrible. Por eso la Biblia dice, ¡ay del solo! Porque cuando se caiga no va a haber quien lo levante. ¿Y sabes qué es eso? O sea, si lo piensas literalmente, es algo bien terrible. Imagínate que te caes y te rompes una pierna y no hay quien te auxilie. Me platicó un amigo una vez, él tuvo un evento. Él sufrió lo que le llaman un infarto cerebral. Se le subió la presión, pero bastantísimo, y sufrió un infarto cerebral. Y él vive solo. Bueno, en esa época él vivía solo. Entonces, imagínense. Bendito el Eterno, que ese día una persona lo iba a visitar. Iba a ir a llevarle un encargo. Y entonces él estaba esperando a esa persona. De pronto tiene este evento, se le sube mucho la presión, se empieza a sentir muy mal, viene el infarto cerebral, él cae ahí, estaba en la cocina, creo, de su casa. Cuando él cae, él se rompió algo que estaba ahí, un recipiente de vidrio, se rompió, y entonces él sufre una herida donde él se empieza a desangrar. Y él ahí cayó y perdió el conocimiento. Él abrió los ojos ya en el hospital. Entonces ya después supo que llegó esa persona, tocó, no le abría, y él dijo, pues me debe estar esperando, ¿no? Era alguien de confianza, entró, lo encontró y lo llevó inmediatamente al hospital. Posteriormente los médicos le dijeron, oye, no, hombre, tú de veras, allá arriba te quieren mucho, ¿no? Porque primero te cortaste, esa cortada te salvó la vida, porque automáticamente al empezar a desangrarse la presión bajó. Si no, él se hubiera muerto. Era cuestión de minutos que iba a morir, pero la cortada esa le salvó la vida. Segundo, dice que llegara tu amigo y que te encontrara y que te trajera y te mira, o sea, el doctor le dijo así, alguien te quiere a ti ahí arriba, mira, esta es una segunda oportunidad. Pero algo que aprendió este amigo de esa experiencia fue, no, yo no debo de vivir solo ya. Tengo que corregir eso, ¿no? Y sus hijos también, ¿no? Tiene sus hijos. Sus hijos le dijeron, papá, usted ya no debe de estar solo. La Biblia te dice que no debes estar solo, que no es bueno que estés solo. Siempre vamos a necesitar ayuda, siempre vamos a necesitar apoyo. Somos seres sociales, somos personas que nos necesitamos los unos a los otros. En el Nuevo Testamento usted ha visto cuántas veces leemos la expresión los unos a los otros. Un montón, ¿verdad? Los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo? Que somos seres sociales creados para vivir en comunidad. No somos llaneros solitarios de ninguna manera. Por eso decimos, nuestra fe es una fe de comunidad. Nuestras plegarias son más poderosas así, en comunidad. Entonces, para expiar el pecado que habían cometido los israelitas como comunidad, tenían que hacerlo como comunidad, como grupo, ¿verdad? Como congregación, es como ellos tenían que trabajar y salir adelante de esto. Por supuesto, guiados, dirigidos en todo momento por Moisés, quien era el líder del pueblo. Y en medio de todo esto,
volvemos a decir esto, Moisés, digamos, el Eterno, mejor dicho, a través de Moisés, proveyó para que el pueblo, para que la comunidad pudiera salir adelante de todo esto, les proveyó estos dos elementos de los que venimos hablando, el Shabbat y el santuario, hoy en día las sinagogas. Estos dos conceptos son antídotos a la atenuación de la comunidad. Ellos ayudan a restaurar esos lazos sutiles que unen entre sí a los seres humanos. Ellos nos reconectan con el concepto de Vayaquel, es decir, de reunirnos. El Shabbat nos da esa oportunidad de reunirnos. Entonces, si tú te la pierdes, es decir, no vienes, no aprovechas un Shabbat, no te congregas, te estás perdiendo un medio, una provisión que el Eterno te dio para vivir y para estar en comunidad. Y entonces, pues, perderse las bendiciones, hermano, no hay que perdérselas, hay que aprovecharlas. Leía yo leía algo sobre no recuerdo si es una teoría o es algo de los coches rojos. ¿La han escuchado? Está interesante. Se llega una persona a una entrevista y la licenciada que lo está entrevistando para un trabajo, ¿no? De pronto le dice: oiga, de camino de su casa para acá, ¿cuántos coches rojos vio? ¿Qué pregunta es esa? O sea, pero pues como es algo serio y ella le está preguntando en serio, él se queda pensando y dice: no sé, pues debo haber visto alguno, pero pues no puse atención, la verdad. Ah, bueno, no puso atención, no puso atención, pero seguramente vio uno, ¿no? Algunos. Pues sí. Bueno, pues vamos a hacer esto. Supongamos que yo le digo: ¿sabe qué? Oiga, regrese a su casa, vuelva a venir para acá, pero esta vez yo le voy a dar a usted $50 por cada coche rojo que usted vea. ¿Cómo ve? Y él le contesta: no, hombre, así hasta los voy a buscar, ¿verdad? Los voy a buscar, los coches rojos, a ver dónde están. Entonces ella le dice: ¿sabe qué? Así es la vida. Así exactamente es la vida. La gran mayoría de las personas pasamos por este mundo sin ver ningún coche rojo. No los perdimos. No aprovechamos. Dejamos pasar las bendiciones. No las buscamos. Y vivimos una vida así, al ahí se va, vacía, hueca, sin darnos cuenta y sin descubrir toda la gran variedad, magnitud y cantidad de bendiciones que el Eterno pone a nuestra disposición en nuestro paso por esta vida, sea corto o sea largo. No las perdemos porque no nos damos cuenta, ni siquiera descubrimos que vivir es una bendición. Ni siquiera lo vemos así. Nos acostumbramos a nuevo día, rutina, no. Cuando tú realmente descubres que es una bendición abrir los ojos, respirar, levantarte, tener lo que tienes. Por ahí tú publicaste algo, hija, ¿no? Sobre eso o sea, ¿cuánta gente no valora el hecho de que, oye, que tengas agua calientita, por ejemplo, ¿no? Abrirla ya, agua calientita. Que tengas un refrigerador, que puedas abrir y sacar ahí algo para comer. Ya no valoramos los detalles. Ya no nos damos cuenta del tamaño de las bendiciones que Dios nos da en el día con día.
Entonces menos las buscamos porque no estamos valorando. ¿Y sabe cuándo sí valoramos? Cuando no lo tenemos, ¿no? Cuando nos lo quitan o cuando perdemos algo que se llama salud. Cuando hay el problema de salud, cuando llega la prueba, como dice un hermano, ¿no? Cuando te aprieta el zapato, ahí entonces empiezas a valorar. Y ahí entonces quieres buscar desesperadamente los coches rojos, pero pues ya, a veces no va a haber ya mucho tiempo. Dios nos proporciona los medios para obtener una gran cantidad de bendiciones. Y el día del Shabbat, y tener un lugar para congregarnos, para reunirnos, para estar en familia, para desarrollar nuestra fe, son conceptos creados por Dios para bendecirnos. Muchos sábados nosotros acá cantamos Hinei Matov. ¿Lo cantaron hoy o cantaron hoy? Cantamos Hinei Matov, que es el Salmo 133. Y que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero al final del Salmo, ¿qué dice, hermanos? Porque allí, dice, allí envía el Eterno bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde los hermanos habitan juntos en armonía. Y da una descripción poética hermosa, ¿no? Es como el aceite de la unción que es derramado sobre el sumo sacerdote, sobre Aarón, y cae sobre su cabeza, y se escurre por sus barbas, y baja por sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Es algo preciosísimo, ¿no? Y dice, allí envía. Entonces, cuando tenemos estos conceptos, el Shabbat, que es el día designado, el tiempo designado por Dios, el lugar para reunirnos, las personas reuniéndonos, tenemos bendición y vida eterna. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Claro que hay mucho más. A lo demás, nuestro Santo Maestro lo llamó añadidura. Yeshua dijo, busquen primero el reino de Dios. Todo lo demás es añadidura. O sea, lo demás ya no lo tienes que buscar, es parte del paquete, viene si tú estás buscando el reino de Dios. El Eterno nos ha provisto de esto a través de estas cosas. El Shabbat, el día del Shabbat, mis hermanos, es algo esencialmente colectivo. O sea, la esencia del día del Shabbat es para disfrutarlo como comunidad. ¿Cómo vemos esto? Bueno, en el texto sagrado, cuando se dan las instrucciones sobre el día del Shabbat, dice así: tú, ¿solo? No, ¿verdad? Dice tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sirvienta, tu buey, tu asno. Fíjense, hasta los animalitos están incluidos en el plan, en el proyecto. El extranjero que habita dentro de tus portones, ¿no? Dentro de tu casa. El Shabbat es algo público, es algo compartido, es propiedad de todos, está a disposición de todos. Y lo mismo ocurre con nuestro lugar de reunión, la sinagoga, el templo, el centro de adoración, salón del reino, como quiera que le llame, ¿no? Es el mismo concepto. Fueron creados por Dios, fueron diseñados, los recibimos directamente del cielo para recibir bendición. Y una vez que recibimos bendición, nosotros podamos ser un canal de bendición para otras personas, porque así es como funciona. Dios nunca te bendice para que te quedes con la bendición para ti solo, ¿no? Somos canales de bendición. Somos como ríos de agua viva, fuentes de agua viva. Entonces el agua, yo la recibo, fluye a través de mí y brota y bendice a otro.
¿Y dónde se da más esto? En el concepto de la comunidad, de la congregación, de aquellos que se reúnen, que se congregan en el tiempo designado por el Eterno. Al colocar a la comunidad en el centro de la vida de fe y darle un hogar en el espacio y tiempo, porque esto es lo que representa justamente el día del Shabbat y lo que representa el santuario. Por eso les puse al principio, ¿no? Esto de reunidos en el espacio y en el tiempo, o en el tiempo y en el espacio. El tiempo es el Shabbat, porque es el día de reunión, el tiempo designado por Dios. El espacio es el santuario, es el edificio, es el lugar en donde nos reunimos. Esto es la provisión del Eterno. Esto es el centro de nuestra vida de fe. Moisés estaba demostrando el poder positivo, el alcance que puede llegar a tener una comunidad que se congrega, que se reúne para obedecer, que se reúne para hacer el bien, que se reúne para mostrarle al mundo quién es Dios. Todo lo contrario a lo que había ocurrido en Éxodo 32 con el pecado del becerro de oro. Una congregación que es vista como algo negativo, una congregación que no le muestra al mundo el rostro de Dios, está fallando en su propósito. Una congregación que en lugar de mostrar las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, está mostrando al mundo un camino errático, o está llevando a las personas hacia un ídolo, o está arrastrando a las personas hacia la confusión. Eso es un concepto totalmente equivocado. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que, como le dijo a su pueblo, seamos luz. Israel, el pueblo de Dios, fue llamado por Dios, fue elegido por Dios para hacer luz a las naciones, para mostrarles el verdadero rostro de Dios, para enseñarle al mundo la voluntad del Eterno a través de la obediencia a su bendita palabra. Y eso lo vamos a lograr, lo vamos a hacer de mejor manera siendo una comunidad, siendo una congregación obediente al Eterno, entendiendo estos dos conceptos tan importantes que son el Shabbat y el santuario, y que debemos reunirnos, que debemos congregarnos. No como dice por ahí nuestros escritos sagrados, ¿verdad? En la carta a los Hebreos. ¿Se acuerda qué dice sobre eso? No dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, porque es muy fácil acostumbrarte a eso, ¿no? Muy fácil. ¿Por qué cree que la pandemia dejó muchas congregaciones así como las dejó? Se cumple la palabra, ahí es palabra profética. Dejar de congregarse es una costumbre, pero mira que rapidito te adaptas. Entonces ya hemos mencionado otras veces cuántas congregaciones cerraron sus puertas en la pandemia. ¿Cuántos pastores dejaron el ministerio en la pandemia? ¿Por qué? Porque es muy fácil ya después irte con la corriente de este mundo. Entonces la palabra nos exhorta a no dejar de congregarnos. Es vital, es fundamental, por lo que ya dijimos. Ahí envía el Eterno su bendición y la vida eterna, donde los hermanos estamos habitando juntos y en armonía. Shabbat y Mizkan, ¿sí? Dos conceptos divinos en los cuales nos regocijamos. Pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos, bendiciones para quienes nos han estado siguiendo vía Facebook. Ahora estamos en dos, ¿no? Facebook y en YouTube.
Shabbat Shalom para todos, un fuerte abrazo, mis amados hermanos, bendiciones mil de parte del Eterno y que podamos seguir aprovechando todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Nos vemos más tarde.